Bueno, ya la tenemos en línea la profesora Nilda Patiño. La saludamos. Nilda, ¿cómo estás? Bienvenida a Sin Censura. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo le va, profe? ¿La escucho? Nosotros la escuchamos. Es preocupante. Recién estábamos hablando con Guillermina de cómo debe ser una pasantía, según lo que le explicó un docente a ella. Y esto que ocurrió con este chico en la sede de Repsa, en la avenida Gorleri 580, en la propia sede de Repsa, donde él estaba manipulando un transformador junto con un compañero de la EPET número 1. Y bueno, según la familia, sin presencia de docentes, ni tampoco presencia de alguien de la empresa que lo estuviera cuidando. Y bueno, y se produjo este accidente fatal que lo mató. Y hoy están los chicos, los compañeros, los familiares, los docentes, están marchando junto con la familia reclamando justicia, ¿no? Para que no le pase a otro lo que le pasó a Joaquín. Y nos enteramos de que los chicos de las distintas EPET, las escuelas industriales de Formosa, están trabajando en distintas pasantías, en la UNAF, en el Hospital de Alta Complejidad, en una empresa que vende camionetas y en Repsa. ¿Tu opinión, Nilda, de este tema? Bueno, primero decirte que Formosa está trabajando en las pasantías hace mucho tiempo, todos enmarcados en una ley nacional. Digo porque ahora se van a decir muchas cosas, pero lo concreto es hay un decreto, el decreto 1374 del 2011. Yo sé que vos sos un gran estudioso, así que fíjate, léelo para contarles a la gente lo que dice y lo que no dice, porque en Formosa siempre se hace una interpretación muy particular de todo, ¿no? Tiene la ley de pasantías, tiene muchos espacios, muchos intersticios sin cubrir, muchos aspectos, y en Formosa simplemente se limitaron a hacer después acuerdos individuales, le llaman, de pasantía. Yo tengo algunos acá. Por ejemplo, el acuerdo se hace entre el alumno, representado por el padre, porque vos hablabas, por ejemplo, de la UNAF, ¿no? Con la UNAF y la directora de la escuela, ¿no? Ahí ellos se mencionan a otro acuerdo o a otro convenio que se hace entre la escuela y la UNAF, ¿no? Sería el segundo acuerdo. Sí. Y después hay otro acuerdo que es el acuerdo, a ver, verdad que estaba desordenado, bueno, donde dice cuánto va a durar la pasantía. Ese es entre la universidad y el otro, y el tercero se me perdió. Hay uno con la concesionaria de autos Toyota, de vehículos Toyota, la empresa OMU, bueno, Sociedad sí, Anónima. pero por eso, estamos tomando el ejemplo de cualquiera, ¿no? En este caso, bueno, o sea, dice fulana de tal directora, por una parte, por otra la UNAF, representado por fulano de tal, y por otra parte la alumna fulano de tal, en adelante el pasante, sí, ¿no? Eso sería ya con el alumno, y ahí, por ejemplo, los alumnos hablan de la confidencialidad. Por eso te digo, hay muchas cosas. ¿Por qué nosotros desde el gremio, por lo menos los más antiguos, porque no éramos gremio cuando sale la pasantía, nos opusimos siempre? Porque introduce al menor al mundo laboral, al que desconoce absolutamente, y si ya uno como trabajador está en desigualdad frente al patrón, porque vos querés que te dé el trabajo, acá se lo hace con la naturalidad y con la legitimidad que le da la escuela. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Es como vos naturalizás cuestiones que después, si estuviera él como trabajador, desde el gremio, por ejemplo, le estaríamos diciendo, eso está mal, eso no se debe hacer. Bueno, acá la escuela
legitima eso, o sea, y no lo hablo porque sea la directora, el director. El sistema de pasantía para nosotros ya está mal encima, ¿no? Entonces, por ejemplo, le dice en este acuerdo individual que te estaba diciendo, el pasante deberá considerar información confidencial toda la que reciba o llegue a su conocimiento con motivo de desarrollo de su práctica en la organización. El pasante quedará obligado a no revelar o suministrar información mencionada, porque la organización puede hacerte expirar la pasantía, y no tener pasantía sería no tener una nota, una calificación. Claro. Digo porque yo leí cualquier tipo de comentario en estos días en las redes y decía, ¿cómo pueden opinar sin conocer a qué está sometido esa familia, ese alumno? Porque está dentro de la organización curricular, o sea, de la grilla de materias que tiene que hacer para obtener su certificación como que terminó el secundario, ¿no? El incumplimiento por parte del pasante de las obligaciones asumidas será considerado falta grave y causa suficiente para que se deje sin efecto la pasantía. Bueno, y plantea como que en función del proceso educativo y el respeto por la libre decisión de las partes, cualquiera podrá rescindir el convenio, pero el alumno no está en condiciones de quedarse sin la pasantía. Y después aclara obviamente que no va a generar ninguna relación laboral, eso interesa muchísimo. Dice, la organización podrá, no dice deberá, otorgar al pasante los mismos beneficios regulares que acuerda su personal, se le suministrará todos los elementos de seguridad, esto es importante, todos los elementos de seguridad requeridos por las disposiciones nacionales, provinciales y o locales. Después dice que el alumno recibirá en calidad de asignación estímulo una cantidad de dinero, eso no siempre, depende de qué pasantía. Y dice, fíjate lo que dice, la coordinación, seguimiento y evaluación estarán a cargo por parte de la institución educativa fulano de tal, por la organización tal. La unidad educativa y el instructor elaborarán informes de seguimiento que serán incorporados al legajo del estudiante, quien contará periódicamente con una devolución. Bueno, sí. En ningún lado dice que en la escuela va a tener presente a un docente dentro de la organización, como se llama, en este caso al que recibe el pasante. Para mí eso es grave, y lo decía lo dije para nuestro programa en La Trama. Yo, directora, jamás firmaría un acuerdo de este tipo. Es decir, que en el acuerdo de pasantía no está previsto que el docente acompañe al alumno. No, de ninguna manera. Y dice solamente seguimiento. Y me decían los colegas, los docentes, que hay algunas instituciones que te permiten entrar a mirar cuando los chicos están trabajando. Hay otras que no, que simplemente vos te reunís con la persona que ellos designan como el instructor o el tutor, o sea, la empresa, la organización que recibe, y vos con eso haces el informe. Me decía, eso va a depender de la flexibilidad, de la política de la organización, como se llama en el convenio, a la otra parte. Y a todo esto, Nilda, ¿quién está a cargo de la seguridad del chico, de lo que le puede llegar a pasar ahí adentro? Es que no, si vos lees, yo lo que leí, ellos dicen que designan a alguien y nada más, en ningún lado dice le vamos a garantizar que lo vamos a cuidar. Porque, ¿por qué? Insisto, a ver, me cuesta por ahí verbalizarlo, nosotros no estamos de acuerdo con el término pasantía, porque en realidad vos no sos un pasante, vos sos un empleado, y ni siquiera sos un empleado de primera, sos un empleado de prestado, tenés que hacer todo, porque si no va a expirar tu pasantía. No tenés garantizada ninguna de las cuestiones legales que tiene asegurado un empleado en blanco, obviamente. Serías como un empleado en negro,
Pero, ¿no? a ver, ¿hay una retribución que cobra el pasante? Un incentivo, dice. A veces sí, depende de que... Creo que los chicos que están en Aguas de Formosa tienen una estímulo, le llaman, no es considerado... Después yo te decía, varían en algunas pequeñas características los convenios, algunos tienen retribución o estímulo y otros no, pero la generalidad es no hay personal de la escuela dentro del lugar donde se hace la pasantía. Porque acuérdense cuál es la idea, insisto, de la pasantía. Es introducirlo en el mercado laboral y no tiene que estar la escuela para protegerle, para orientarle, para decirle, mira, mijito, ¿entendés? No, vos entras al mundo laboral con todo lo que tiene el mundo laboral. Entonces, y nosotros le agregamos, nosotros desde autoconvocados o de lo que nos llamábamos en ese momento docentes movilizados, es legitimar la precarización, prepararle ya en la cabeza a ese joven, naturalizarlo en algunas cuestiones, para que nunca considere que eso está mal, porque se lo enseñaron desde la escuela, no sé si se entiende, insisto en esto. Sí. Acá yo creo que lo que hay que discutir es, ¿estamos de acuerdo que haya pasantías? Me parece que esa es la pregunta de fondo, y ahí yo sé que hay un desparramo de ideas, porque hay gente que sostiene la pasantía, algunos honestamente, porque les parece que está bien, que entren al mundo laboral y que se entrenen, y otros, como nosotros, que estamos en la otra punta, que decimos de ninguna manera. Y bueno, y otros que a lo mejor van a decir, en eso que sostienen que la pasantía está bien, sí, con determinadas cuestiones, pero vos no podés entrar a la casa de alguien y ser jefe, ¿entendés? Jamás. O sea, si yo te dejo entrar a mi casa para que vos mires cómo trabajo y para que vos colabores, vos sos el que tenés que sujetarte a las normas de mi casa. Así funciona. Entonces, en ese sentido que nosotros decimos, jamás la pasantía va a ser buena desde el punto de vista escolar, porque la escuela no va a tener posibilidad de incidir en eso. Y acordate que él es un joven, y si entra un profesor es un adulto. Y cómo y de qué manera la escuela, la empresa va a poder tener control sobre ese adulto que sabe que algunas cosas están mal. Yo me imagino, o sea, entra un profesor que sabe, digo, alguno de los profesores de taller, y va a decir, no, acá tiene que haber una goma, acá el calzado tiene que ser de determinadas maneras, y no va a terminar hablando solo de sus pasantes, va a terminar hablando de los obreros que están ahí. O sea, por eso creo que la pasantía tiene esta característica tan cerrada de que no ingrese ningún personal de la escuela. Tan precaria. Yo insisto, es porque en todos los tan trabajos, precaria y llena de riesgos. Y llena de riesgos. Los que trabajan en el hospital con los residuos hospitalarios, tienen el tratamiento de heridos, cómo se hace, cómo se llega. Entonces encuentra un profesor que sabe de seguridad industrial, qué sé yo, y hace una observación para sus alumnos, porque no se va a meter en el otro, pero inmediatamente si la hace para sus alumnos, también rebota para los otros. Claro. Entonces, por eso nosotros jamás creímos en que la pasantía era buena. Y te digo, o sea, yo insisto que los directores son bastante analfabetos legales, para ser amable, porque yo no firmaría una cosa así. Entiendo que están obligados por su función, porque de última el que decide la pasantía es el ministerio. Yo insisto, a través de la Dirección de Educación Técnica, que a mí me parece que es la que le tiene que decir al ministro, señor, esto de ninguna manera, claro, esto está mal, porque son los que saben, lo que manejan. Porque pueden pasar cosas como estas. Nilda, y hay que ver este decreto. Y otras, Guillermina, porque yo estoy esperando una mamá que me dijo que ella hizo denuncia hace 3 años de una niña que fue a una pasantía en una empresa provincial, donde hubo algún adulto que abusó de ella, y que ella hizo la actuación y que no tuvo respuesta. Dice, bueno, señora, yo le ofrezco, venga, pero venga y dígalo usted y traiga los papeles que tiene y vamos a acompañarla hasta el final. Pero, viste, la gente tiene mucho temor, bueno, yo no le voy a contar a ustedes eso, pero por eso mismo, no es solo este tipo de accidentes, pueden haber otras situaciones. Y yo creo que como director, insisto, porque a nosotros, cuando vos venís y dejás tu hijo en la escuela, vos confiás en que la escuela te lo va a cuidar.
y nosotros legalmente tenemos esa obligación, la del cuidado del niño o del adolescente que nos dejan a nosotros. Entonces yo digo, los directores, ¿cómo pueden firmar semejante cosa, no? Claro, eso es lo que yo le decía de este decreto que usted habla del 1374/2011, si es que esto se le cuenta a los padres, así como usted lo está contando, tal vez no en una reunión informativa donde los padres tienen que tomar la decisión si autorizan o no. Según la mamá de Joaquín nos decía que ellos habían firmado un contrato en la escuela donde había un profesor a cargo, en este momento no recuerdo el nombre, es lo que ella sí exactamente decía, y también con un técnico de la empresa. En la empresa se firmaba otro contrato donde había una persona responsable, o sea, que nos dio a entender como que desde la escuela había un guía y en la empresa había otro guía. Es lo que te estoy diciendo, pero no dice en ningún momento que ese señor va a entrar. Yo les leí esa parte, ese señor o esa señora. Es más, te digo, a veces ni siquiera la Dirección de Educación Técnica funciona tan mal que yo lo que hablo por lo que nosotros conocemos. Nosotros tenemos hecho presentaciones escritas de una profesora que terminó renunciando a la pasantía. La carga horaria de la pasantía, porque se supone que te dan 5 alumnos, 8 alumnos, y vos tenés que hacer el seguimiento, no dice en ningún lado que tenés que entrar a la empresa. Tenés que ir a averiguar cómo están, saber si van, controlar la asistencia, hasta ahí llega tu tarea. Sí, no es una presencia permanente, no, como una especie de tutoría permanente ahí presencial. No, yo, Gabriel, voy a en la confianza absoluta que te tengo, voy a escanear, porque están nombres de personas con los convenios que yo tengo, para que vos los puedas leer. Y te los voy a pasar. Te decía, en este caso, en la PET 5, voy a hablar de lo que yo conozco y de lo que tengo documentación. La profesora que tenía cargo pasantía se quejaba, me decía, mira, y me traía la grilla de materias. La pasantía, no me quiero equivocar, pues no estoy en el gremio ahora, 15 horas cátedras creo que tenía. Pero era una cosa así, 15 o 18 horas. Y ella solo tenía 5. Entonces ella decía, ¿cómo yo voy a hacer mi trabajo si no me alcanza para la cantidad de chicos que tengo? Porque, claro. Bueno, y entonces nosotros reclamamos por escrito al director Naui. ¿Y dónde están las horas? ¿Y dónde están? Claro. Él dijo que se sorprendió. Pero yo te digo, si yo me sorprendo y algo que está mal, yo actúo en función de eso. Creo que para los 2 años, aquí me río para no llorar, aparecieron otras 5 horas más. Y la profesora tuvo 10, pero nunca logramos que complete la cantidad de horas que decía la resolución ministerial que le corresponde a ese espacio, a esa materia. Hasta que finalmente la profesora me dijo, no, esto es demasiado, y renunció. Con ella venimos hablando estos días, tanto hablamos de las pasantías, y mirá lo que finalmente pasó en otra escuela, pero diríamos, ni siquiera en eso se preocupan, que el profesor tenga el tiempo que dice la propia normativa, que hicieron ellos nomás, porque todo la hacen ellos solitos, para esa tarea asignada. A mí, insisto, me parece que es importante, y me encantaría, Gabriel, que vos puedas leer y vos por ahí lo puedas explicar mejor que yo, que para mí está mal todo el sistema de pasantía, y digo nacionalmente incluso, ¿no? Porque yo digo que hay que contextualizar cuándo aparece la pasantía. La pasantía aparece con la Ley Federal de Educación, con Martín Redrado en un cargo que no me acuerdo, dije que lo iba a buscar, era un área que estaba así como entre economía y educación, y cuando se retrocede en algunos aspectos de la ley federal, no se retroceden las pasantías, y las pasantías quedan para las escuelas técnicas. Pero si el año que viene se aplica la nueva escuela secundaria en toda la provincia de Formosa, las pasantías forman parte, no importa la modalidad o la orientación de la escuela secundaria. Entonces, es oportuno que hablemos de las pasantías. Totalmente. Te agradezco, Nilda, la seriedad con la que asumís esto. Cuando uno te pregunta tu opinión, lo haces de una manera absolutamente responsable, y así debe ser. Estamos, lamentablemente, en una provincia donde mucha gente es responsable de acciones, de alumnos, de cosas importantes, y no lee lo que firma. Hay directivos que no leen lo que firman.
y se comportan... o que creen que el gobierno los va a proteger, a tal punto en el caso de la directora de la 1, de la PET 1, ni bien sucedió esto, digo, creo que la primera vez que lo digo públicamente, no me acuerdo si lo dije antes, yo le dejé un mensaje con el secretario docente. Primero, obviamente, mi pesar por todo lo que había pasado, yo me sentía paralizada, no quería estar en el cuerpo de la familia y de esa señora también, porque quiera o no, debe sentir responsabilidad. Seguro. Y una de las cosas que le alcancé a decir es, mira, me parece que lo más importante, le dije al secretario, es que la escuela esté abierta, que reciban a los padres, a las familias y a los alumnos, porque en mis años de docente he tenido situaciones donde muere un alumno por razones ajenas a la escuela, pero donde replica o resuena es en la escuela, y le digo, y contenerlos y tratar de darle las explicaciones que se puedan dar, porque hay cosas que son inexplicables, y después obviamente sentarnos todos en comunidad. Yo me ofrezco para ir, para acompañar, para ver cómo se resuelve, porque esto se va a cortar por lo más fino. Y bueno, obviamente yo tampoco esperaba respuesta, porque los directores a veces no, como que no quieren juntarse con nosotros. Leo que mandan un comunicado diciendo no convocamos a la marcha, creemos en la justicia, el ministerio, no sé qué cosa, y a los minutos le llega la notificación del sumario a la escuela. Porque esto es así, ¿no? O sea, vamos a lavarnos la mano todo por la escuela. Yo diría que debería hacerse un sumario en el ámbito de la Dirección de Educación Técnica, donde están los responsables, ¿no? Y de ahí que baje, a ver qué responsabilidad le compete. Pero yo insisto, y en esto vos que sos abogado, Gabriel, la responsabilidad penal tiene el Ministerio de Educación. La escuela podrá tener una responsabilidad administrativa porque no cumple algunas cuestiones, pero el que tiene el deber mayor es el patrón, el dueño, diríamos, de las escuelas, que es el Ministerio. Seguro, totalmente de acuerdo. Gracias, Nilda, y desde ya que vamos a leer todo lo que esté, digamos, lo que corresponda a esto, porque nos parece que no podemos simplemente dar vuelta a la página, manifestar un pésame de ocasión y luego olvidarnos. Exacto. Hay muchos chicos que siguen estando en el tema de la pasantía, y hoy es un tema que a todos los formoseños les preocupa, y a nosotros también. Así que gracias. No, gracias a usted. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Nilda Patiño, secretaria gremial de Docentes Autoconvocados.